La Comunidad Valenciana se caracteriza por elaborar quesos frescos, quesos con poca maduración, por razones de clima y de población. Tenemos mucha población y necesitamos hacer mucho queso para alimentarlos. Entonces, en la asociación siempre ha habido esa tradición que en los últimos años ha ido evolucionando, ha ido cambiando, a elaborar productos diferentes, a investigar, a crear productos nuevos, y ahora mismo las queserías valencianas ofrecen una gama amplísima de quesos, y entre ellos quesos de leche cruda, quesos de autor, que son los quesos desarrollados por queseros en concreto que buscan quesos productos nuevos. De todas las gamas que nos podamos imaginar del mundo del queso están presentes en la comunidad. Nosotros fabricamos queso de la leche de la cabra y fabricamos leche pasteurizada y leche cruda. Fabricamos uno, por ejemplo, en leche pasteurizada que la hacemos con la flor del cantueso. La flor del cantueso es una planta que sale en la zona del Levante, es una especie de timón, es una flor muy aromática, muy de sierra, y el queso está fabricado con leche pasteurizada, pero lo tenemos con el formato de pata de mulo, que es aquel de allí. Nosotros infusionamos la leche con la flor del cantueso, y después fabricamos el queso. Después fabricamos también otro con leche cruda, está macerado dentro del moscatel. Una vez madurado, se sumerge dentro del moscatel, que es un vino dulce de allí de la zona, y lo dejamos durante 2 o 3 semanas que vaya cogiendo todo el aroma del moscatel. Y después, por ejemplo, fabricamos otro que es el queso añejo, que ese lo fabricamos con la leche del último mes de lactación de las cabras. Apartamos esa leche porque esa leche lo que tiene es que tiene más proteína, más grasa, y entonces queda un queso muy fuerte de sabor, muy picante, y lo vamos limpiando todos los meses con aceite, y entonces queda un queso muy bueno de sabor. La mitad de la producción más o menos la hacemos en queso fresco. Es un queso fresco que tiene una peculiaridad, que es que lo hacemos con cuajo vegetal de cardo, y entonces pues tiene un sabor y una textura diferente. Después ya hacemos quesos también de leche pasteurizada, como es el queso joven, que bueno, pues tiene 1 año de curación, le dejamos la corteza natural, enmohecida, y se queda un queso bastante cremoso y mantecoso. Y después ya tenemos quesos de leche cruda, que son ya quesos de 3 meses hasta 1 año de curación. Para la feria de Montanejos hemos traído una nueva creación, una nueva novedad, que es un queso de coagulación láctica, y lo tenemos en formato de corazón, y es un queso que la elaboración es una elaboración que tiene una fermentación de 1 día, tiene un moldeo bastante delicado, y después tiene una curación de 2 semanas más o menos. Es un queso que se queda muy cremoso, es un estilo francés, un queso tipo rulo, tipo estos quesos. Y nada más, pues estamos empezando a hacerlo y a ver cómo resulta. Nosotros nos dedicamos a elaborar quesos frescos sobre todo, y luego curados de vaca, cabra y mezcla. Esto empezó en el 1968, cuando mi abuela pues con 2 litros de leche hacía su queso para vender en el mercado, en el puesto que tenía en el mercado. De ahí pasó a mis padres, y de mis padres pues lo cogimos mi marido y yo. Nosotros lo que más elaboramos es quesos de cabra curados, quesos de vaca curados, y también el queso fresco, que es por lo que más se nos conoce. Pues nada, ahora estamos empezando a fabricar algo de queso de oveja, y ahí estamos, luchando sin parar, a ver qué es lo que nos sale, intentando mejorar cada día más y más. Este queso fue el que ganó el año pasado el mejor queso de la Comunidad Valenciana. Es un queso de pasta prensada de vaca que tiene una maduración mínima de 10 meses. Este año, en la quesería Los Corrales, hemos decidido traer un queso nuevo que estamos elaborando ya desde hace unos meses, y es el tronchón de Guarda. El tronchón de Guarda es un queso tronchón, es nuestro tradicional tronchón elaborado con cuajo vegetal y leche cruda de cabra, y en este caso estamos sometiéndolo a una maduración mucho más alta, a 11 meses de maduración, y con eso conseguimos un queso con sabores mucho más intensos, con una textura mucho más seca y mucho más aromático, porque se concentra el sabor de este queso.